Saludamos a la gente que nos ve en rcr750.com, rcr750.com. Allí nos ves y nos escuchas en vivo y directo. Gracias a la gente que se sigue suscribiendo a nuestro canal de YouTube, que es Radio Caracas Radio o RCR750. No olvides, cuando estés allí, darle a suscribirse. Es el botoncito rojo que está a mano derecha en la parte principal o en el home del canal. Allí puedes suscribirte y bueno, y eso lo agradecemos muchísimo nosotros porque nos permite seguir creciendo en la comunidad de YouTube. Bien, también muchísimas gracias a la gente que está en Periscope, en sintonía con todos nosotros a través de la cuenta en Periscope que es @RCR750. Y dicho todo esto, le doy la bienvenida a Daniel Lara. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días, o buenas ¿Qué tardes, tal, o buenas Neomar? noches. Buenas noches para mí, buenas tardes para ti. Buenos días, Japón. Así más o menos. Fuerza, Japón, Fuerza Japón. ¿verdad? Sí. Bueno, y saludos a todos los que se unen a esta transmisión gracias al cambio de horario. Ayer, ¿no? Se inició el horario de otoño en algunos países y eso les permite tener una hora menos de trabajo. Y bueno, ya pronto, yo tengo que esperar un poquito más, y tengo que esperar el horario de invierno, Neymar, Uh-huh. para acostarme más temprano. Claro. Yo transmito en este momento a las 10 de la noche. Cuando vayamos al horario de invierno, empezaré a las 9 de la noche. Que por cierto, tengo la sensación, ¿cómo se llama? La sospecha de que este invierno va a ser candela, porque el otoño entró frío, Uh-huh. pero de un día para el otro, que nos dormimos a 26 y amanecimos a 6. Uh-huh. Entonces, probablemente la cosa irá por allí. Saludos a todos los que nos hacen llegar su reporte de sintonía a través de nuestro chat en YouTube. Y por supuesto, la noticia que de alguna manera ha sido el fin de la semana pasada, la nota de fin de semana y el inicio de la semana está vinculada a las protestas que se generan en la Venezuela más profunda. Así es. En esa Venezuela donde no llegan los pendones, donde no llega el internet, donde no llegan los servicios, donde la demagogia no pasa porque le da fastidio y donde lo que hay es padecimiento de la población. Los videos y los testimonios que llegan son terribles en sitios donde uno pensaba, en poblaciones de Omar en las que uno pensaba eran unas cosas tranquilas y bucólicas, porque así lo eran. Porque tranquila y bucólica era Santa María de Ipire, donde nació, donde la devoción, una de esas devociones nacionales de mayor o menor importancia, pero de mucha importancia, ahí en los llanos centrales, la devoción a Francisca Duarte, el ánima del Tahuapire, que de allí, de Santa María de Ipire. De allí, de Santa María de Ipire, es Reinaldo Armas. Y de allí, de Santa María de Ipire, es Argenis Rodríguez, el escritor. Uh-huh. Estamos hablando de que todos ellos, tanto bueno, creadores, ¿no? Narradores, como Reinaldo Armas y el propio Argenis Rodríguez, hablan de su pueblo natal, de su zona natal, de su terruño, como una zona tranquila, donde cualquier persona quisiera pasar una vida costumbrista sin mucho sobresalto. Igual hablan que si de Pampanito, de Zagual de la Galdona, de Puerto Santo, de Duaca, de Quibor, de Curimagua, de Carayaca, de Bogure, de sitios que no son las ciudades principales de sus estados, ni la capital ni las ciudades principales, y que tienen una vida propia, porque toda la vida han tenido sus propias actividades, han tenido su propia dinámica,
Y normalmente la gente allí en esas localidades, hermano, no está pendiente de lo que pasa, ni siquiera están pendientes de lo que pasa en la capital ni de lo que pasa en Caracas, porque tienen su propia dinámica, porque están pendientes de lo suyo, de de la actividad económica de la cual ellos vivan, de las festividades de la religión que ellos profesen, de las actividades culturales particulares de ellos. Por ejemplo, la gente en Chichiriviche, en el estado Vargas, a ver, esa gente tiene muchas cosas alrededor de las cuales viven. Una de ellas es la festividad de San Miguel Arcángel. Bueno, esa festividad de ellos. Y eso quizá en Puerto Santo no importa, porque en Puerto Santo eso no es algo que sea Puerto Santo. Pero en Puerto Santo tienen el tema de la Virgen del Valle, como pueden tener en algún otro sitio. Entonces, que una localidad como esa se lance a la calle, tiene una significación distinta a que se lance a la calle la capital de un estado. Porque no es lo mismo salir a hacer una protesta en una localidad donde el tamaño de la población de alguna manera te empuja al anonimato, porque en una ciudad de 1.500.000 habitantes, 2.000 personas protestando son anónimas. Pero en una localidad como Santa María de Ipire, de 13.000 habitantes, tendiendo siempre a ser menos, salgan 1.000 personas a protestar, eso es que salió todo el pueblo. Eso es que salió todo el mundo. Claro. Ahí por lo menos hay un primo de uno. Porque si estamos hablando de 13.000 personas, salieron 1.000, bueno, está hablando de cerca del 10% de la población protestando. Imagínate tú que el 10% de la población de Venezuela salga a la calle. Imagínate tú 3 millones de personas en la calle protestando. ¿De qué estamos hablando allí? Estamos hablando de algo importante. Yo no sé hasta ahora, Neomar, cómo va el barómetro, si tú tienes un barómetro allí de medición de protestas por pueblo en Venezuela, pero creo que es un fenómeno importante. Yo tampoco es que con esto le estoy queriendo decir que el régimen va a caer mañana, ¿verdad? Ni que esto significa el principio del fin y el fin del principio. Siempre sencillamente me someto a los hechos. Y los hechos indican que en localidades alejadas de las principales ciudades, las carencias son mayores y ya la gente se hartó. Claro, y no tengo el protestómetro, ¿no? Ni tengo tampoco las cifras tan exactas, pero es evidente que las protestas, digamos, en las zonas más alejadas de Caracas, tienen que ver con esto que se venía diciendo hace mucho tiempo y que no era no era un mito, no era una leyenda popular. El caso de que en Caracas se estaba, de algún modo, experimentando hace un tiempo para acá el alivio, por supuesto, un alivio transitorio, un alivio que era a veces hasta un espejismo de lo que era la gran crisis nacional. En Caracas, lo poco que estaba llegando de combustible iba a Caracas, lo poco que se hacía en materia de sostenimiento del sistema de energía eléctrico era para surtir Caracas, lo poco que se hacía para mandar agua potable a los hogares venezolanos se mandaba a los hogares de Caracas. Y esto no quiere decir, por supuesto, porque esto ha sido una añeja polémica, que he visto, mira, hasta hoy creo que leía por ahí el rector de la ULA, increíble, que ahora sí los caraqueños están sufriendo lo que están sufriendo las regiones hace mucho, o sea, el mismo cuento. Esto no quiere decir nada de esto, pero es una absoluta certeza y es una absoluta verdad el hecho de que efectivamente se estaba de alguna manera sacando lo poco que había en materia de servicios públicos para Caracas y el resto de Venezuela está desasistida. Eso es lo que refleja la protesta. La protesta ha venido a confirmar todo eso. Ha venido a confirmar. Pero eso, además, Neymar, yo notaba algo que desde hace días me decía gente, por cierto, de Guárico. Porque en Guárico las protestas están en Valle de la Pascua, en Santa María de Ipire, en Zaraza, para allá, para las afueras del núcleo que viene siendo San Juan de los Morros. Pero ese fenómeno, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, el chavismo se aprovechó de ese ánimo venezolano, de esa tara nacional, donde
el que siente que está mal y que muy probablemente lo está, cuando ve a otro que está bien, en vez de querer estar bien como el otro y tenerlo como ejemplo, no quiere que el que esté bien también esté mal para que sienta lo mismo que yo. Ujú. Eso es una tara nacional. Bueno, pero es que eso es lo que explica, en realidad, tú te pones a Eso es ver. lo que explica que ese rector haya salido a decir esa No, estupidez. no, y eso es lo que explica el chavismo. Mira en manos de quién está en la academia en Venezuela, el rector de la ULA. Bueno, pero escúchame Imagínate algo. tú. Eso es lo que explica al chavismo como fenómeno. El chavismo llega al poder fundamentalmente porque hay un grupo de la población que dice estamos mal y una parte de la población está mal. Se supone que hay una pequeña casta de privilegiados, vamos a destruirle que todos estemos mal. Eso es lo que explica el chavismo. Pero Exacto, voy a volver a las es protestas. una tara nacional, mi hermano. Mira, voy Una a cosa volver. terrible. Claro, voy a volver a las protestas. Tú estabas diciendo, bueno, ¿cuántas protestas? Por lo menos a esta hora del día lunes hay más de 10 estados del país que están en protestas. Los más notables, el estado Nueva Esparta, por supuesto sigue el caso en Yaracuy, donde hay ya personas imputadas incluso, porque en Yaracuy, bueno, la cosa se fue y la cosa se llevó a la alcaldía por el medio y se llevó a un carro creo que del hijo de del gobernador o del alcalde de un pueblo de estos de Yaracuy. O sea, la cosa se ha calentado mucho en Yaracuy. Está ocurriendo en Lara. Está ocurriendo estaba leyendo yo hace rato también bastantes cosas de distintas regiones del país. Pero yo he contado algo así como 10 estados. El número de protestas, Daniel, desde la semana pasada hasta ahorita, viene orbitando entre las 30 y 50 diarias. Eso no son 3 conchas de ajo. 30 o 50 protestas todos los días, no son 3 o 3, 4 conchas de ajo. El caso es que el punto acá va de cómo esas protestas van a generar una incidencia real en la situación política del país. Hay gente que cree y hay que ver si eso va hacia allá, ¿no? Que esto va a terminar de darle la trastada a Maduro y que Maduro ahora sí. Mira, yo prefiero esperar a ver cómo se desenvuelve esto porque uno no viene aquí a estarle llenando de ilusiones la cabeza a la gente, a decir, no, ahora sí, con estas protestas, como son desde las regiones y vienen hacia Caracas. Sin embargo, si nos toca a nosotros describir el fenómeno, sí tendríamos que decir que el fenómeno tiene algo de inédito, que es que arrancó en las regiones, mientras Caracas, que sí ha tenido pequeñas protestas, porque de hecho yo acabo de pasar por una, que hay aquí en el Paraíso, pero muy pequeña y de paso controlada porque está la guardia enfrente, ¿no? No viene desde las regiones centrales o desde Caracas hacia afuera del país, sino al contrario. O sea, parece una cosa absolutamente además espontánea. Este es otro de los grandes descriptores de las protestas. No vienen encausadas porque se paró Guaidó en la mañana a decir que la gente fuese a protestar frente a la gobernación, frente a la sede del servicio de gas, frente a la sede a las bombas de gasolina. No. O sea, una cosa absolutamente espontánea porque es el hastío general de regiones que están desasistidas, de los servicios más básicos, de servicios que en pleno siglo XXI no pensaría nadie en América Latina que Venezuela no tiene, y menos siendo un país petrolero. Eso es lo que está pasando acá. Hay que ver, Daniel, además, cómo se enmarca esto, porque ya el chavismo no es mocho y tiene su respuesta. Acabo de leer, por ejemplo, en un despacho de Reuters que uno de los buques iraníes ya habría estado entrando en aguas territoriales venezolanas. En los buques, me refiero a los que venían cargados con combustible. En este caso, el Forest. Dice acá, Reuters reportó que el Forest, que es el primero de los grupos del grupo de 3 tanqueros que traería combustible al país en su intento de paliar la grave crisis y escasez de gasolina, habría entrado o cargado unos 270,000 barriles de combustible e ingresó en la zona económica exclusiva de Venezuela alrededor de las 8:05 hora local de Venezuela, sin ningún inconveniente, de acuerdo a datos que maneja la agencia noticiosa. Digo esto, Daniel, porque habría que ver cuál va a ser el comportamiento de estas regiones si el régimen decide de alguna manera montar un paño de agua caliente y mandar combustible, por ejemplo, a el estado Yaracuy, mandar combustible al estado podría mandarlo, pero el asunto está que de paños calientes no vive una población que está tirada en el piso. Aquí no estamos hablando de una fiebre alta que se cura con aspirina. Aquí estamos hablando de una situación grave. Y fíjate tú algo, que eso que se reclama, que ojalá tuviésemos gente, no como el rector de la Universidad de los Andes, que se monta en esa ola de estupidez nacional de repetir, de repetir frases nefastas para exorcizar su propia estupidez.
sino que ojalá se profundizara en investigar lo que está ocurriendo de verdad y enseñar a lo que está ocurriendo en pequeño, en las pequeñas poblaciones, porque este es un fenómeno importante, que son esas pequeñas poblaciones que de alguna manera tienen su vida propia. Mira, aquí lo que te lo quería decir hace rato, que me lo estaba diciendo la gente de Guárico desde hace semanas, porque esto tiene semanas ocurriendo, es que la gente, Neomar, así como han hecho el chavismo, de concentrar recursos lo más que puedan en Caracas, para evitar que en Caracas se sienta donde está el asiento del poder político, para evitar que en Caracas se sienta la presión y que la gente salga a protestar y crear un problema adicional a los que ya tienen, una ilusión de bonanza en Caracas, que haya carros en Caracas, que haya luces, que haya gente en los automercados, que haya comida, que haya circulación. Tú sabes de eso más que yo porque estás allá. Uh-huh. Han hecho lo mismo en los estados del interior del país, de forma tal de que tú ves una realidad en San Juan de los Morros que no la ves en Sarasa, que tú ves una realidad en Cumaná que no la ves en Puerto Santo, tú ves una realidad en Ciudad Bolívar, mijo, que no la ves en San Félix, y ves una realidad en, qué sé yo, en Maracaibo, con todo y lo que está ocurriendo en Maracaibo. Imagínate tú cómo estará Bobures, imagínate tú cómo estará el Batey. O sea, imagínate tú nada más que si Maracaibo está mal, imagínate tú cómo está Sinamaica. Entonces, el fenómeno que tú inclusive muchas veces en este programa lo has dicho, que empezó a darse, de gente que empezó a irse de Guarena, de Los Teques y a Caracas propiamente, aprovechando inclusive que, bueno, que muchísima gente en Caracas se fue, dejó apartamentos y empezó a alquilarlos, sí. Y el que pudo lo hizo y se movió para Caracas. Lo mismo estaba ocurriendo en el estado Guárico, en el estado Sucre, en el estado Carabobo, que el que vive, el que está en Bejuma buscó la manera de irse para Valencia, y el que estaba en Quibor buscó la manera de irse para Barquisimeto, y el que estaba en La Pascua buscó la manera de irse para San Juan de los Morros. ¿Por qué? Porque en San Juan de los Morros, como es la capital, hay más agua, hay más horas de servicio eléctrico, hay más transporte y hay menos complicaciones. Entonces ese fenómeno se empezó a vivir. Pero hay gente que no se puede ir de su localidad. ¿Por qué? Porque sus actividades tienen que ver precisamente con su permanencia allí. Por ejemplo, los productores agropecuarios. Son productores agropecuarios, no pueden mudar su siembra. No, mira, yo me llevo esta porción de tierra, me la llevo de Carayaca y me la llevo a Maiquetía. No puede. El productor de productos lácteos, esta gente que trabaja con la ganadería, o sea, tú no puedes agarrar 500 reses o 7 vacas lecheras y bueno, no me voy de aquí, me la llevo para allá para el patio. No puedes. La gente del pueblo de San Juan, en Nueva Esparta, para poner el nombre y apellido, la gente del pueblo de Fuentidueño, la gente del pueblo de San Juan, esa gente no puede agarrar e irse así como así, porque es que ellos tienen algo que hacer allí. La gente de San Juan y Fuentidueño, que son los que hacen los piñonates, Neomar, que tanto nos gustan, sí. Como los extraños. Pero ellos están allí, ellos forman, o sea, su permanencia allí forma parte de lo que es su vida, como lo es el de un pueblo de pescadores, como lo es el señor que arma y que hace lanchas en el oriente del país, o como lo es el custodio del santo en Naiguatá, por decir cosas como esa. Hay gente que siempre y sencillamente está sembrada ahí. Bueno, esa gente que está sembrada en Santa María de Ipire, porque si tú revisas los números, Neomar, esto es un caso importante. Es más, vamos allá al corte. Uh-huh. Porque lo de Santa María de Ipire es un fenómeno impresionante. Por eso es que creo que es necesario revisar. Vamos allá al corte y venimos con esto, ¿no? Así es, ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón.
Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, no hace falta ser adivino, mucho menos Tibisay Lucena, para saber cuáles serán los resultados de estas elecciones chimbísimas de diciembre. Ese parlamento, el que pretende montar Nicolás para desmantelar al otro, y al otro también, al de Guaidó, va a ser completamente rojito. ¿Te acuerdas que así decía Rafael Ramírez, dojito, cuando era el zar de PDVSA y el régimen lo adulaba porque era el hombre que tenía los reales? Bueno, el que sigue teniendo los reales, pero quién sabe dónde los tendrá depositados, dándose la gran vida y comprándose nacionalidades con esos dólares y euros que desvió para sus bolsillos. Mingo querido, te advierto algo. Con este tipo no podemos tener memoria corta. No, señor. Ese es uno de los que tarde o temprano tendrá que comparecer ante la justicia y nosotros visualizarlo todos los días, vestido con su overol naranja y unos grillos en los tobillos. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Protestas en media Venezuela. Nosotros seguimos en Y así nos va. Y decías algo antes de irnos, Daniel. Yo estaba revisando, ¿no?, el fin de semana para ponerme en contexto con respecto a Santa María de Ipire. Y me encontré con un dato curioso. La población de Santa María de Ipire, según el último censo del año 2010, se redujo. O sea, es una población que tenía una tendencia a reducirse, fundamentalmente por el éxodo, ¿no? De alguna manera la gente allí, bueno, tenía ciertas actividades, ciertas cosas, y bueno, se empezaron a ir. Esa tendencia que se ve en muchos pueblos de Venezuela y que era inclusive causa de desaparición de pueblos. En el estado Falcón eso era tradición. Gente que se iba de un pueblo a otro por el hambre. En el pasado ocurrió. En el siglo XX inclusive. ¿Qué pasa con todo esto? Entonces uno, cuando tú tienes a una gente que se queda, cuando la tendencia es a irse, ese que se queda por una razón. Sea cual sea esa razón, como la tiene y como lo obliga esa razón a quedarse, su desesperación es mayor y obviamente su ira es acumulada y es mayor, porque me tienes acorralado. O sea, no me puedo ir de aquí, pero entonces no me dejas comprar comida, no me dejas trabajar, me quitas las tierras, me quitas las vacas, me pones a un guardia nacional a que me matraquee para quitarme el producto de mi trabajo. Me pones a un policía del Estado para que me ponga un alcabal y me matraquee en la alcabal. Si me pongo bruto, me mandas al FAE y me matas al ganado, me matas a los obreros o me matas a la familia. Y además de eso, tengo que darle real al Consejo Comunal, tengo que darle cosecha al Consejo Comunal, tengo que darle cosecha al alcalde, tengo que darle cosecha a fulano. Eso es la realidad de los productores en el interior del país. ¿Qué ocurre? Que bueno, que la acumulación de rabia es real y es cierta. Pero también a mí me llamó mucho la atención ver una imagen
de un guardia nacional al cual estaban moliendo a palos en Yaracuy. Y lo que le dieron fue una verdadera golpiza, o sea, lo molieron a palos. Y de repente hubo 2 personas que sacaron al tipo de ahí y alejaron a los que lo estaban linchando, porque lo iban a linchar. Y como que los protegieron y dijeron, no, sáquenlo de aquí, váyase aquí. Esos señores que agarraron a la Guardia Nacional y que le dijeron, váyase de aquí, que después dijeron, bueno, ¿cómo es posible? Dejaste ahí a unos esbirros. Y después esos esbirros vinieron a vengarse y tal. Pero es que los 2 ciudadanos que sacaron a la Guardia Nacional para que no lo lincharan, muy seguramente estaban pensando, sin probablemente haberlo leído, aquella historia de Fuente Ovejuna. Porque ¿qué ocurre, Leomar? Que no es lo mismo que un guardia nacional lo linchen en el distribuidor Altamira 4 guarimberos encapuchados, a que en medio de Nirgua o de Santa María de Ipire o de cualquier población de menos de 20.000 habitantes linchen un guardia nacional. Ahí, si lincharon un guardia nacional, lo linchó el pueblo entero. ¿Quién fue? Fuente Ovejuna. No, fue el pueblo entero, ¿Y eso qué peligro trae? Que es aquí donde está mi preocupación. Porque esa gente que está saliendo a protestar, no salió a protestar porque ningún partido lo están parando. Esa gente salió a protestar porque está harta. Esa gente salió a protestar y no le importa ya nada. Porque yo escuchaba a una señora decir, yo estoy en la calle porque tengo hambre. Bueno, ¿qué más explicación que es? Señora, yo estoy en la calle porque tengo hambre. Y yo no tengo que comer. Entonces, y uno entiende a la señora. La señora dirá, bueno, que me va a matar un guardia, pero si ya me están matando de hambre. Que venga y me mate una vez y así salgo de esto. El asunto está en que con esta dirigencia política que tenemos, con este estado de cosas que tenemos, donde los políticos son tan irresponsables como para decir a la gente, hay que encender la calle, hay que salir a protestar. Protestar hasta el final. Y el final siempre es el mismo. El final es el que deciden los dirigentes políticos cuando se sientan a negociar la protesta. El final siempre tiene una mesa por delante. El final siempre tiene una mesa atravesada, chicos. ¿Eh? Y una cámara con un fondo detrás bien chévere y un apretón de mano. Y una bandera de Venezuela. Pero tú no crees, Neomar, que es mucho más arriesgado y mucho más difícil para la señora con hambre en Nirgua, que salió a pegar un grito, aguantar la arremetida que le van a lanzar este régimen criminal a esos pequeños pueblos. Así los conviertan en cenizas, no les va a importar, porque esto es un régimen criminal. Entonces, yo estoy sumamente preocupado por eso. Porque yo siento temor de la arremetida. Y no estoy queriendo decir con esto que la gente no proteste y que no tenga razones de protestar. No, a mí me preocupa la arremetida. Y ojalá que estos animales criminales que están en el poder, animales no, porque los animales son nobles, estos criminales que están en el poder, cuando lancen su arremetida, se encuentren con la respuesta obvia que deberían recibir en una situación como esta, que es que la gente diga, ya no me sirve el palo y la piedra. Ya no me sirve el palo y la piedra. Y tampoco me sirve irme para mi casa. Y allí empezará una dinámica distinta. Vamos a ir al corte y a la vuelta seguimos con las protestas en Venezuela, hoy en Y Así Nos Va. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos.
En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Yo quiero volver sobre varias ideas, considero fundamentales en este momento político, porque quiéralo o no, aunque no esté involucrada la dirigencia política de la oposición en esto, yo creo que para fortuna del caso, esto es político en el sentido de que, Daniel, unos políticos, en este caso los chavistas, que tomaron el poder en este país hace 20 años, acabaron por lo menos con el 70% de lo que era un país llamado Venezuela. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Pero ¿cuáles son los hitos de estas últimas protestas, de esta oleada, vamos a ponerle así, de protestas en Venezuela? Número uno, la descentralización. Son protestas que, repito, no responden o no corresponden a un centro de comando arbitrado desde Caracas. No se puede hablar ni siquiera de que los partidos políticos que ya estaban muy menguados de oposición mandaron una línea a las regiones y a sus seccionales, o no sé cómo es que le llamen ahora, a sus coordinaciones estadales, no sé, de activar la calle y de calentar la calle, de montar unos trancones, unas guarimbas en la calle. Esto no es así. De hecho, tú ves las protestas y es auténtica gente de a pie, auténtica gente procedente de los pueblos donde se desarrollan las protestas, con auténticos sentires y auténticos pesares sobre la situación que se está padeciendo. Eso en primer lugar. Eso para incluso complementar un cuadro donde en las grandes ciudades, estoy hablando de Caracas, que bueno, es la gran ciudad, se podría hablar de Valencia, donde ha habido algunos brotes también de protestas, pero Maracay, donde los grandes conos urbanos no son los protagonistas. Hay protestas, pero no son los protagonistas. Y lo digo fundamentalmente por Caracas, porque en Caracas han ocurrido manifestaciones. En este fin de semana también. De hecho, me enteré una y recordé mucho a Alonso Becerra, que nos llama del Valle siempre. Vi una protesta muy nutrida en el Valle por los servicios públicos, que era lo que decía Alonso cuando nos llamaba, también al final de la semana pasada. Pero nada que ver en cuanto a intensidad, en cuanto a número, en cuanto, me diría yo, incluso en cuanto a creatividad de las protestas de regiones como Yaracuy, el Táchira, el oriente del país, en Sucre, en Nueva Esparta hoy, con más de 10 focos nutridos. O sea, eso es el factor descriptivo en estos momentos. Entonces, en medio de eso, además, yo creo que el gran retrato que ofrece todo este cuadro de protestas tiene que ver con una campanada para los que aún no habían despertado. Daniel, Venezuela no es el país que era hace 20 años. ¿Qué ha traído como retrato esta oleada de protestas? Bueno, tienes como retrato general que Venezuela ya no existe tal y como la conocimos, en el sentido de que regiones que tenían esos paisajes que tú los retratas como bucólicos, porque bueno, eran una cosa incluso muy romántica para mucha gente. Me voy al campo 2 semanas porque me voy a desconectar de la ciudad, me voy a desconectar de los problemas. Ya no tienen nada de bucólico, porque el paisaje bucólico más bien te retrotrae a ti a un clima de espiritualidad, de calma, de apaciguamiento, de paisajes y parajes que te conllevan a sensaciones placenteras, y este no es el caso. Aquí yo lo que veo es un gran desierto en medio de estos pueblos del interior de Venezuela, en los que, Daniel, la gente básicamente ha sido sometida a perder la condición de humanidad. O sea, nosotros estamos aquí frente a gente que tiene un mes sin agua, que era algo más o menos que tú viviste en el estado Vargas por muchos años. Sí. Pero estamos frente a gente que tiene, yo he visto de relatos, porque a mí me han escrito a propósito de mis aventuras y desventuras de automóvil con la cola de la gasolina, de gente que hace 3 semanas de cola para echar un tanque de gasolina. ¿Qué es eso? Que le cobran $5 y $6 por un litro de gasolina. A veces tienen que bajarse de la mula para hacerlo. Eso no ¿Quién se lo cobra? Los militares. O sea, los militares. Que han mandado, Daniel, han mandado al interior del país a una especie de fuerzas de ocupación, que son estos militares,
para medio mantener lo que queda de una estructura sociocultural en esas regiones. O sea, lo que queda de una sociedad que alguna vez fue el gentilicio tachirense, lo que queda de una sociedad que alguna vez fue el gentilicio del estado Sucre, lo que queda de alguna sociedad que fue el pueblo margariteño. O sea, eso, que son despojos ya de unos estados, de unas sociedades que allí hicieron vida. Donde yo me pregunto si el gobernador del Táchira, la propia Lady Gómez, si el gobernador de Maracaibo, el malandro de apellido Prieto, si el gobernador del estado Sucre, que ni sé qué delincuente es, de la pandilla del chavismo, si el gobernador de Nueva Esparta, que tampoco me acuerdo quién es, es el compañerito también, Alfredo Díaz, si esta gente está en sintonía con que tiene al pueblo en que ellos dicen gobernar, viviendo como si peor que fuesen unos animales. Yo a veces yo digo, el perrito, yo veo el perro de Wilix y yo digo, este perro vive mejor que mucha gente actualmente. El perro de Wilix que es mío también, porque ya se va a molestar y decir, no, ¿qué está diciendo? Yo veo el perro y yo digo... Le está quitando la paternidad. Sí, le estoy quitando media paternidad, pero mira, Omar, el Yaracuy no es un militar, el gobernador. Claro. Y yo digo... León Heredia, ¿no? Claro, pero es que tú ves además, o sea, cómo vive esta gente. Y habrá estos científicos sociales de Europa, estos científicos sociales de algunos centros, think tanks de los Estados Unidos, que les gusta estudiar, por supuesto, el comportamiento de las sociedades con criterio de laboratorio, como si no son ciencias sociales, como si estamos hablando aquí de conseguir la vacuna del COVID o no sé, de una cosa absolutamente mecanizada. Yo creo que la pregunta para ellos debe ser cómo hay gente que todavía sobrevive en estas condiciones, donde te digo, gente que pasa 3, 4 días sin comer, que pasa 15, 20 días sin gasolina, que pasa un mes entero sin agua, sin luz. O sea, allí podemos hablar y se puede extraer un relato maravilloso de la resiliencia de la gente, pero también se puede hablar de unos tipos que en todo el renglón de la palabra son crímenes de lesa humanidad, porque como tú tienes una gente en ese sentido viviendo así, no están viviendo. Esa gente está mal viviendo o está sobreviviendo en el mejor de los casos. Entonces, pero eso, Omar, hay una fórmula y una forma de ver la protesta que desde mi punto de vista, y lo digo como alguien que estuvo en la dirigencia política y en los tiempos en los que se le exigía a los políticos para ser considerados, se les exigía patear la calle, patear los barrios, subir cerros, de toda esa cantidad, de toda esa morbosa, todo ese morboso imaginario de lo que se supone que debería ser un político. Y se habla siempre, y es una cosa que le encanta a los marxistas y a los izquierdistas, decir que el partido tiene que ser ponerse a la vanguardia del reclamo social. ¿Qué ocurre? Ocurre que en 2014 había razones para protestar. En 2016 y 2017 había razones para protestar. Por supuesto que hay razones para protestar. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tú planteas una protesta en contra de un régimen criminal como este, que no tiene ningún empacho ni problema en usar todo su armamento en contra de la gente desarmada, no le importa matar a la gente, porque pero es que eso lo hemos visto. No le importa disparar a mansalva. Y bueno, vivimos cosas inclusive de asedio a conjuntos residenciales. Recientemente vimos uno también, porque cacerolearon a alguien, entonces como lo cacerolearon eso fue en el estado Lara, una protesta, cacerolearon a la señora y ella mandó a meterle el falla que le reventaran la puerta a la gente, porque ya nadie la puede estar caceroleando, la loca esa. Pero dentro de todo esto, volvemos a lo mismo. En todos los momentos en que se ha registrado protestas en Venezuela y en todos los momentos en que esa dirigencia política ha vendido a los que protestan, ha entregado la protesta y ha sapeado inclusive la protesta, negociando a las espaldas de quienes protestaban legítimamente. Porque si yo tengo un problema con el agua, ¿qué me interesa a mí si el político va y se sienta a negociar con Maduro? Yo sigo teniendo el problema con el agua. Si yo tengo un problema con el gas,
Si yo tengo un problema con la energía eléctrica, ¿qué me interesa a mí si reconoce o no reconocen a Guaidó? Si yo sigo sin tener agua y sin tener servicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando la gente, yo vuelvo y te repito, ¿dónde va a cambiar todo este escenario? Cuando la gente diga, bueno, pero yo voy a salir a la calle para que me maten, con o sin dirigente político que me llame. Es que ya yo me cansé. Es que yo ya me cansé de no tener servicio público. Y yo entonces me quiero llevar por el medio a quien sea. Si tú quieres llevar por el medio a quien sea, porque lo que tú quieres es quitar del medio a los que te están sometiendo, bueno, va a llegar el momento que te vas a tener que preguntar si ir a poner el pecho a que el opresor dispare para que pinten un mural con tu cara es la forma de salir de ese opresor. Aquí vamos encaminados. Y yo lo estoy viendo desde hace rato. Vamos encaminados porque la gente, evidentemente, uno llora viendo y escuchando las palabras, pocas palabritas que se lograron grabar de Neomar Lander. Uno llora viendo a todos estos muchachos que se fueron con unos escudos de cartón, alentados irresponsablemente por una dirigencia política que no puso ninguno de sus hijos con esos escudos de cartón al frente de los pelotones de fusilamiento del régimen. Uno ve todas esas cosas y uno llega y se pregunta, ¿valió la pena eso? Bueno, porque aquí las aprehensiones van a ser las mismas de siempre. En una democracia hay una gran certeza, que es que tú pones a un gentío en la calle o pones varios focos de protesta en la calle y el gobernante de turno va a tener una de dos. O asume reformas dentro de su gobierno, es decir, tiene que hacer concesiones frente a los protestantes, o se termina de ir. Ha pasado. Los dos casos han pasado en América Latina, en Europa, en el norte de América, o sea, ha pasado. Protestas, por ejemplo, cuando se producen en estados de los Estados Unidos, tiene alguien que salir a renunciar al cuando hay gobierno. No. Cuando hay una democracia, Daniel. La democracia es un marco de responsabilidad frente a... Si hay gobierno, si hay democracia hay gobierno, ¿no? Claro, pero hay además una conciencia de que el que está allí, el representante político, está fundamentalmente porque la gente quiere que esté. El día que la gente le reprocha, o no está, o tiene que modificar su línea de conducta pública, porque si no, no puede seguir en el cargo. Entonces, eso es... la gente, cuando la gente... Fíjate esta pregunta que nos hace Pablo Carrillo a través de nuestro chat en YouTube. Creo que es importante, antes de irnos al corte, tenemos un minutico. No, hoy nos vamos temprano, Daniel. Nos vamos en 4 minutos nos vamos, despedimos hoy. En 4 minutos nos vamos. Entonces, esta pregunta que hace Pablo Carrillo en nuestro chat de YouTube. Digo esta pregunta. Si en el estado de Yaracuy envían una gandola a Nirgua, otra a Chivacoa, Urachiche, Sabana de Parra, Yaritagua, que están seguidas, ¿se acaba la protesta? Es que esa es la gran interrogante. Y así el gas, por ejemplo, se termina. Yo le digo al señor Pablo Carrillo, te digo a Neomar, eso es imposible. ¿Tú crees que es inviable? ¿De dónde van a sacar la gandola de gasolina? ¿O cómo van a rendirla? ¿Con agua? O sea, tú vas a sacar la gandola de gasolina. ¿Y cuántas gandolas de agua le vas a mandar? ¿Y cuántas gandolas de gas doméstico? ¿Y cuántas gandolas de comida? ¿Cuántas gandolas de real para que compren? Porque no es un problema coyuntural, Daniel, es un problema sistémico. Chico, es un problema de fondo. Exacto. Una cosa que los tipos quisieron destruir el país, quisieron someter a la gente. El problema es que eso es un arma de doble filo. Yo vuelvo y te repito, la gente va a llegar a un momento en que va a sentir que están siendo asediadas y como gente asediada intentarán responder. Porque, claro, y empezarán a darse cuenta que el palo y la piedra no le gana la bala. Y allí entonces entraremos en la dimensión desconocida de la historia de los grandes conflictos venezolanos. Eso es así por donde lo miren. Y yo no sé y yo creo que va a ocurrir como ha ocurrido siempre, que van a llegar primero mejor dicho, van a llegar de último los políticos. Bueno, allí iba la conclusión del argumento, ¿no? De las no democracias. Yo les hablaba de las democracias. En las no democracias ocurren dos cosas también. Usted tiene una cadena de protestas generalizada y esa cadena de protestas generalmente por el tirano, el dictador, como quiera usted llamarle, en cualquiera de las modalidades no democráticas de gobierno, va a decidir que esas fuerzas y que de seguridad, que lo que son fuerzas de matachines, van a arremeter contra la población inmisericordiamente, porque bien no hay consecuencias internas de esas actuaciones, porque no hay poderes públicos descentralizados, no hay imperio de la ley, y porque externamente ese país ha quedado un poco a la deriva. Tampoco le importa mucho a la comunidad internacional si ese país termina siendo aniquilado por ese tiranuelo o por ese dictadorzuelo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Allí o la gente se repliega, es lo que ha pasado históricamente en Venezuela,
por una economía de vida, o sea, porque la gente no va a poner en riesgo su vida para que la maten a pecho desnudo, como ha pasado acá. Aunque creemos la épica, la creemos hasta cierto punto, porque cuando van 10 muertos, ok, la cosa sigue. Cuando van 100, ok, empiezo a reflexionarlo, pero cuando van 1000, ya la gente dice, esto no va para ninguna parte, el régimen no va a cambiar, me repliego a mis espacios privados también, de nueva cuenta. Pero hay una segunda ruta de acción, que es que hay pueblos donde ya la gente se obstina y estas cosas escalan, y no voy a ponerle adjetivos, escalan sin más, escalan, como tú has dicho, Daniela, a la dimensión desconocida. Eso hasta ahora... A la dimensión desconocida se va a este programa, pero quizá la conclusión sea una, Neomar, que este juego cambiará cuando la gente en Urachiche, en Chivacoa, en Chichiriviche, en Nirgua, en Aroa, en Sabana del Blanco, en Caracas, y en Carayaca, en Vargas, y en cualquier parte de los confines de Venezuela, diga, yo tengo la nevera vacía, no tengo gasolina, no tengo agua, no tengo gas, no tengo electricidad, es porque está Maduro en el poder. Por lo tanto, hay que sacar a Maduro. Es el gran problema. Donde quiera que estés, en cualquier parte del país, hay que salir de Maduro. No, es con Maduro el asunto. Cuando se llegue a esa conclusión y entendamos que el palo y la piedra se quedó atrás, ahí veremos otra dimensión de este problema. No es la gandola, no es la cisterna, no es Maduro, que me pongan 3 horas de luz. Es Maduro, es un problema sistémico. Es el chavismo. Hay gente preguntando por qué se van tan temprano. No se alarmen. Tenemos un problema técnico y tenemos que resolverlo, de manera que tenemos que despedir antes el día de hoy, pero mañana estaremos de nuevo con ustedes a la mañana misma hora. Volvemos. Chávez no, porque se murió. Hasta mañana. Gracias por estar allí. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad